Juan Carlos Monedero, una de las principales referencias intelectuales de la extrema izquierda española y del espacio político de Podemos, ha visitado el régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Y qué ha dicho allí? ¿Habrá denunciado la situación de pobreza y de conculcación de los derechos humanos que sufren muchísimos venezolanos? ¿O más bien no? Veámoslo. Hace algunos años, cuando Podemos todavía era un partido que pintaba algo dentro del panorama político español, se nos insistía en que esta formación en realidad no tenía absolutamente nada que ver ni con Venezuela, ni con Hugo Chávez, ni con Nicolás Maduro, que cualquier intento de vincular a Podemos con el bolivarianismo venezolano eran infundios de la derecha o de la extrema derecha que pretendían sembrar miedo y discordia entre los españoles para que no apoyaran, para que no votaran a una fuerza política tan revolucionaria, tan regeneradora como era el Podemos de Pablo Iglesias. Y todo ello a pesar de que la relación de muchísimos miembros de Podemos, tan destacados como Íñigo Errejón, Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, con la tiranía venezolana, estaba más que acreditada y documentada a lo largo de sus vidas profesionales. Pero casi se nos intentaba convencer de que todo lo que habían hecho o habían afirmado durante sus vidas académicas Errejón, Iglesias o Monedero con respecto al régimen bolivariano de Venezuela ya no representaba aquello en lo que creían o aquello que defendían hoy, que había que distinguir entre el Errejón, el Iglesias, el Monedero académicos y el Iglesias, el Errejón o el Monedero políticos, que políticamente Podemos no tenía ninguna semejanza con el llamado socialismo del siglo XXI que se practicaba desde Venezuela. Pues bien, ha bastado con que Podemos haya caído en la irrelevancia y que por tanto ya no necesite impostar una imagen pública que no se correspondía con lo que había detrás de esa fachada, para que los lazos entre Podemos, o al menos entre los antiguos miembros destacados de Podemos y el régimen bolivariano de Venezuela, se hayan vuelto a estrechar de manera extraordinaria. Y es que hace unos días, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y uno de sus intelectuales más destacados, viajó a Venezuela y fue recibido con estas palabras por el tirano venezolano Nicolás Maduro. Yo quisiera que el profesor intelectual, pensador de la izquierda europea, gran amigo de los procesos de América Latina y el Caribe, profesor Juan Carlos Monedero, nos diera un saludo en este acto de Expometal tan bonito, hoy miércoles de Economía. Por favor, profesor. ¿Qué hará Juan Carlos Monedero en un acto de Expometal en Venezuela? Pero bueno, dejando esto de lado, lo relevante son las palabras, las loas con las que lo recibe Nicolás Maduro, intelectual, pensador de la izquierda europea, amigo de los procesos revolucionarios como el de Venezuela, no por tanto una persona lejana y distante, sino alguien de la casa. Y si las palabras de Nicolás Maduro hacia Juan Carlos Monedero ya han sido cariñosas y fraternales, escuchemos lo que tiene que decir Monedero de vuelta al régimen tiránico de Nicolás Maduro. Gracias, presidente. Presidente. Venezuela está en el lugar correcto, con dificultades. Venezuela está en el lugar correcto, con dificultades, sí. La pobreza está completamente disparada, el hambre campa a sus anchas, la economía se ha hundido por entero, ha sufrido la mayor emigración, el mayor exilio ciudadano de toda la historia de Hispanoamérica, la moneda ha sido destruida, el país, por tanto, es un absoluto desastre, alguna dificultad tiene, pero está en el lugar correcto. No es que sea un desastre y haya algunas cosas, algunas experiencias, algunos procesos que sean rescatables. No, es que globalmente, generalmente, en agregado, Venezuela lo está haciendo bien, aun cuando pueda tener alguna mancha. Y bueno, lo de que pueda tener alguna mancha lo añado yo en el resumen de las palabras de Monedero porque él realmente ni siquiera lo llega a afirmar. Hay una cosa que me han contado muchos presidentes, yo que viajo mucho por América Latina, y es, como dirían ustedes, ¿qué arrecho este pueblo? Que pese a tantas dificultades han aguantado. ¿Han aguantado quiénes?
los oligarcas venezolanos que se están reuniendo ahí y que se ríen ante las palabras de Juan Carlos Monedero. Pues como he mencionado hace un momento, Venezuela ha experimentado en los últimos años el mayor proceso de emigración de toda la historia del continente. 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país tratando de sobrevivir porque no podían ganarse la vida en el absoluto desastre que es la Venezuela de Nicolás Maduro. Se trata de un proceso migratorio, de un proceso de exilio masivo equiparable al de un país que ha experimentado una guerra. Porque en el fondo eso es lo que ha sucedido en Venezuela, una guerra del régimen oligárquico que está defendiendo aquí Juan Carlos Monedero en contra de su población. Y gran parte de esa población ha dado la guerra por perdida y ha escapado del país. Pero claro, que a esta panda de oligarcas que no han sufrido dificultad ni aprieto alguno les digas qué valientes sois que habéis aguantado, pues claro que se ríen en tu cara. Que pocos presidentes hubieran aguantado con bloqueos, con los Estados Unidos queriendo castigar en las espaldas del presidente Maduro a un pueblo desobediente que no se ha sometido a los dictados de Estados Unidos. No sé si Juan Carlos Monedero se ha liado diciendo lo que ha dicho, o en verdad quería decir lo que ha dicho. Lo que supongo que Juan Carlos Monedero quería decir es que Estados Unidos, con el bloqueo, ha pretendido castigar a Nicolás Maduro haciendo sufrir al pueblo venezolano. Dado que no te puedo tocar a ti directamente, Nicolás Maduro, voy a hacer sufrir a los venezolanos a ver si te compadeces y cedes. Pero eso no es lo que ha dicho Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero ha dicho que Estados Unidos ha cargado sobre las espaldas de Nicolás Maduro el castigo que Estados Unidos creía que le correspondía o que Estados Unidos quería infligir sobre el pueblo venezolano, como si Nicolás Maduro estuviese reteniendo en sus espaldas todo el dolor que alternativamente habrían sufrido los venezolanos. Volvamos a escuchar a Juan Carlos Monedero. Con los Estados Unidos queriendo castigar en las espaldas del presidente Maduro a un pueblo desobediente que no se ha sometido a los dictados de Estados Unidos. Vamos, que aquí los mártires para Juan Carlos Monedero no son los venezolanos de a pie. Aquí el mártir para Juan Carlos Monedero es Nicolás Maduro, que ha aguantado como un jabato mientras el gobierno de Estados Unidos le dirigía personalmente a él sanciones económicas como víctima subrogada del pueblo venezolano. Que todas las flechas caigan sobre mí para que a vosotros no os alcance ninguna flecha. Esa es la visión que Juan Carlos Monedero tiene de Nicolás Maduro con respecto al pueblo venezolano. ¿Vosotros veis a Nicolás Maduro sufriendo mucho, que padezca muchas penalidades, muchas privaciones? ¿Que haya tenido que ser él personalmente quien aguante mucho y no todos los venezolanos que han tenido que escapar del país para poder sobrevivir? Porque eso es lo que nos está diciendo Juan Carlos Monedero. Solamente decirles que vengo de un continente con miedo, de un continente otra vez en guerra, de un continente asustado, de un continente donde está emergiendo la extrema derecha que nos trajo hace 50 años el Holocausto, que nos trajo el dolor. Vengo de un continente con miedo a un país que es un ejemplo y que es un paraíso frente al miedo. Eso es lo que está diciendo ahí Juan Carlos Monedero, que Europa es un desastre frente al modelo, con dificultades, sí, pero frente al modelo de Venezuela, y Nicolás Maduro asiente. Porque fíjate lo mal que están en Europa, que está ascendiendo la extrema derecha. No como en Venezuela, que gobiernan los demócratas de toda la vida. Ojalá, aunque nadie escarmienta en cabeza ajena, ojalá miren ustedes a Europa y se den cuenta de que allí no estamos haciendo bien las cosas. Venezolanos, no se os ocurra copiar el modelo europeo, porque el modelo europeo es infinitamente peor que el modelo que ahora tenéis. Que la tiranía de Nicolás Maduro, seguid defendiendo este régimen oligárquico, que sí, que os morís de hambre, pero que en Europa están peor. ¿Quién querría vivir en Europa pudiendo vivir en el paraíso venezolano? A ver si esos venezolanos que no pueden hacer 3 comidas al día y que por tanto tienen alguna duda sobre si el mejor régimen político y económico es la tiranía de Nicolás Maduro, escarmientan en cabeza ajena y no tienen las contrarrevolucionarias ideas de querer importar el modelo europeo. Y que a lo mejor ustedes, que no están acostumbrados a pensar que son un ejemplo, a lo mejor ustedes ahora son un ejemplo para Europa. Venezuela, Nicolás Maduro, es un modelo para Europa. Pero luego Podemos no nos quería traer a España el modelo venezolano. ¡No!
El intelectual de Podemos, Juan Carlos Monedero, está diciendo que el ejemplo para Europa es Venezuela, pero Podemos nunca quiso importar el modelo venezolano. Para que luego nos digan, por cierto, que a la extrema izquierda le preocupan sinceramente los pobres, que cuando ven un pobre sienten un ataque de indignación máximo y reclaman algún tipo de intervención del Estado para que de inmediato solucione esa situación inaceptable. Si a personas de extrema izquierda como Juan Carlos Monedero de verdad, de manera sincera, les preocuparan los pobres, lo que no haría, desde luego, es defender un modelo, un régimen que a lo largo de su historia ha multiplicado la pobreza. No solo eso, lo que no haría sería decir que en Venezuela se vive mejor, se está mejor, es un ejemplo, es un modelo para Europa. Que Europa tiene muchísimos problemas, muchísimos defectos. Yo soy uno de los principales críticos del modelo de hiperestado de Europa. Pero es absolutamente ridículo pretender que los estándares de vida en Venezuela son superiores a los estándares de vida de Europa y que, por tanto, Europa tiene que copiar el modelo desastroso y pauperizador de Venezuela. Si te preocuparan mínimamente los pobres, jamás se te pasaría esa idea por la cabeza. Pero es que no les preocupa la pobreza, les preocupa el poder. Y si tienen el poder multiplicando la pobreza, bienvenido sea ese poder y esa pobreza. Y cualquier persona que no esté obsesionada con el poder y sí mínimamente preocupada por la pobreza, debería estar de acuerdo en que el único ejemplo que constituye Venezuela para el resto del mundo es el ejemplo de aquello que no hay que hacer. Mucha suerte y sobre todo les digo y les deseo mucha suerte porque la necesitamos. Gracias, presidente. Gracias, profesor Juan Carlos Monedero, intelectual, escritor, pensador, hombre de ideas, hombre de acción. Y por encima de todo, intelectual orgánico del chavismo.